Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias de verdad por sintonizarnos una vez más a través de su canal de YouTube. Aquí, Código Abierto. Pues nada, ya agradecerles, ya entrados un poco, bueno, decirles que, perdón, mi idea era un poco subir videos cada semana y bueno, tuvimos un evento por ahí, cosillas, y no me di abasto. Pero este tema que les preparé ahorita, eh, no era el que yo había programado, el que había pensado. Lo que pasó es que, de cierta manera, considero que todos los temas que hablemos, todos los temas culturales en general, tienen que estar sumamente relacionados con nuestra vida, ¿no? Y a mí, aunque no conozco a nadie, o no, bueno, no conozco, sí, no conozco personalmente a nadie de Afganistán, fue un tema que sí tenía un punto importante en mi vida, ¿saben? Como mucho, yo tuve la oportunidad de viajar no es ni siquiera cerca, pero sí a África, y estar entendiendo o viendo de viva voz un poquito cómo son las costumbres, de ese tipo de lugares con, vamos, con otra religión, con otra forma de pensar, con otra forma de vida, ¿no? Entonces de repente, la semana pasada, de todo agosto, lo que ha estado sucediendo, pues vamos, mi cabeza sí estuvo como un poco pensando y no quería que pasara desapercibido, ¿saben? Como que necesitaba preparar algo, y por eso me tardé mucho, porque preparé una cosa muy grande, luego no, este es el tercer video, la verdad, que grabé, y bueno, yo espero que la información que ahorita les voy a platicar pues les guste, ¿no? Mi primer idea de lo que yo quería hablar era una idea de comunidad, ¿no? Cómo se construye una comunidad en torno a la cultura. Pero como ya les dije, no, mi corazoncito simplemente no pudo. Quería hablar de algo diferente, ¿no? Eh, entonces por eso, pues prepararles este tema, ¿no? Vamos a hablar un poquito qué está pasando, por qué ha sucedido todo esto. Va más en el sentido de crítica de fuentes, ¿no? Si uno quiere hablar, si uno quiere hablar sobre cualquier tema, eh, necesita, necesita poder hablar con un conocimiento, ¿no? No puede uno nada más aventar ahí al aire sus opiniones, porque aunque sí, yo ahorita la estoy aventando al aire, pues también investigué un poquito para poderles aventar mis opiniones, ¿no? Esto es, pues uno no puede hablar de lo que no conoce, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces por eso, un poco enfocado con esto, vamos a ver, ¿no? O un poco lo que ya sabemos es que el régimen talibán, pues es el que está regresando al poder en Afganistán, ¿no? Y bueno, las normas talibanes, yo creo que todo el mundo más o menos sabemos qué está pasando. Atentan mucho contra los derechos humanos, sí, es verdad. Eh, pero bueno, de lo más sonado es pues todo lo que las reglas que les han impuesto de nueva cuenta a las mujeres, ¿no? Obligarlas a cubrirse completamente, no sé, que no puedan salir a la calle con un hermano, más que con un hermano, un padre, un esposo. Eh, y bueno, si lo vemos así, la verdad es que uno podría pensar que pues esta noticia, pues impacta demasiado, ¿no? Uno, si nada más se queda con lo que vio en las noticias, en las redes sociales, pues no nos cabe en la cabeza que esto esté pasando, ¿no? Y que por qué sucede de esta forma, ¿no? Y bueno, aquí es donde empezamos ya propiamente el tema, ¿no? Voy a hacer, o quiero recordarles algo que considero muy importante. La historia no tiene ni buenos ni malos, ¿no? En la historia no suceden, digamos que el malvado villano fue el que lo planeó, ¿no? No, los hechos suceden, algunos son benéficos para nosotros, algunos no. Todo depende del lado del que estemos, ¿no? Unos pueden ser considerados atroces, claro, definitivamente, ¿no? Bueno, y aquí vamos a tratar de poner una serie de reglas. La regla número 1, ¿no? Debemos de tratar, para analizar cualquier tema, tratar de ser imparciales. Esto es, antes de siquiera juzgarlo, tenemos que mantenernos en medio, no tomar partida de que algo sea bueno o que sea malo, para que podamos
ver los temas desde el punto más objetivo que se pueda, ¿no? Ya después, con conocimiento, ya podríamos omitir nuestra opinión, seguido de una serie de cosas que también les voy a explicar. Entonces, les voy a contar un poquito qué onda con todo este rollo muy someramente de lo que está pasando en Afganistán. Los talibanes volvieron al régimen, eso es lo que sabemos, ¿no? Y ojo, sí, digo que volvieron, porque ya habían estado al frente de Afganistán entre 1996 y 2001, ¿vale? Hay que pensar que este país ha estado en guerra desde hace muchos años. Les voy a dar un poquito de contexto, ¿no? No me voy a regresar tanto, voy a procurar ser lo más escueto posible. En 1978 y 1999 se suscitó la guerra afgano-soviética. ¿Qué tiene que ver un poquito? Bueno, esto es mucho más complejo de lo que parece. Eso fue una guerra civil. Esto significa que se pelearon entre bandos del mismo país, ¿vale? Y bueno, era entre grupos sociales y religiosos diferentes, pero se suscitó justo en medio de la famosa Guerra Fría, ¿no? Esta famosa Guerra Fría que sucedió entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, como Afganistán está en un punto estratégico de Medio Oriente, era de sumo interés pues, para las dos potencias, ¿no? Ahora sí que en medio de la guerra grande, pues convino que hubiera una guerra pequeña para ganar ese espacio, ¿no? Entonces cada potencia apoyó a diferentes grupos con tal de ir avanzando, que va a avanzar a su grupo predilecto e ir ganando ese terreno, ¿no? En medio de todo el caos, los talibanes se quedaron con el control después de tomar la capital Kabul, en 1996. Bueno, vamos a dar un salto. Para 2001, muchos grupos querían el poder. Hay un evento que fue muy sonado para la gente de Occidente, que fue el 11 de septiembre, ¿no? O llevado a cabo por el grupo de Al Qaeda, ¿no? El 11 de septiembre con las Torres Gemelas en el World Trade Center en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Bueno, pues Al Qaeda era uno de tantos grupos que quería justo el poder en Afganistán, ¿no? Bueno, en ese momento Estados Unidos empezó con el sitio de Afganistán, un sitio que no se ha quitado hasta fechas recientes, ¿no? Ahora que teníamos que en Afganistán estaban tanto los talibanes, Al Qaeda, Estados Unidos, todos un poco, bueno, más bien buscando tener el poder, ¿no? ¿Quién se quedó con el poder en este momento? Bueno, en 2001 los combatientes de la Alianza del Norte de Afganistán ingresaron a la capital, igual a Kabul, el 13 de noviembre. Esto hizo que, bueno, no es que la guerra se frenara, ¿no? Más bien es que Estados Unidos empezó a apoyarlos y todos los demás grupos se replegaron, ¿no? Ahora bien, desde 2017, hace no mucho tiempo, los talibanes empezaron poco a poco a ganar un poco más de territorio, ¿no? Y Estados Unidos, igual como los talibanes avanzaban, a replegarse. Y así sucedió hasta los eventos de agosto de 2021, lo que hemos estado viendo, ¿no? Bueno, así como mucha gente corre o huye del régimen por lo que le están imponiendo, las reglas que están imponiendo los talibanes, también tenemos que entender que hay mucha gente que los sigue, ¿no? Que los estaba pidiendo y que los está apoyando. Sobre todo porque se trata de un grupo religioso. Y ojo, aquí hay que dejarlo otra vez en claro. Son otras formas de ver, otras formas de cultura diferente a la nuestra. Y eso es lo que tenemos que tener muy en claro, ¿vale? Y aquí va la regla 2. No podemos ver un hecho histórico o un hecho que esté sucediendo fuera de su contexto, ¿no? No podemos traerlo a Occidente y decir que eso está mal, aunque atente contra ciertas normas. No podemos solo separarlo, ¿no? Solo ver la agresión. Tenemos que entender todo el contexto para saber qué está pasando, ¿no? Bueno, ya sabemos que este país lleva muchísimo en guerra, ¿no? Y que debemos de entender que su forma de pensar y de vivir es diferente, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es que la democracia ya sucede como algo con una forma de pensamiento natural, ¿no? No me refiero a la democracia, vayan a votar, demás, no. Me refiero a un ejemplo como, oigan, ¿qué vamos a cenar hoy? ¿Qué les parece si vamos por pizzas o tacos? ¿Quién vota? ¿No? Ese es un ejemplo muy sencillo de democracia que ya tenemos nosotros en este lado de Occidente, en México, por ejemplo. Muy arraigado. No votemos porque queremos café o cervezas, perros o gatos, en fin, ¿no?
Bueno, pero en Medio Oriente piensan de otra forma, ¿no? Y hay cosas que incluso de nuestra forma les molestan igual como a nosotros, ¿no? Que solo porque es una forma diferente de pensar, ¿no? Así para todos lados. ¿A qué voy con todo esto? No podemos imponer una forma de pensar o un tipo de vida, sobre todo si no, o una forma de ayuda, por ejemplo, sobre todo si no es la ayuda que necesitan, si no es en la misma forma en la que ellos lo necesitan o en la que lo quieren o lo aceptan, ¿no? Aquí va la regla 3, ¿vale? Tampoco podemos opinar, y es lo que ya les decía, ¿no? Sin informarnos de un tema, ¿no? Podríamos dar una noticia antigua, por ejemplo, rescatarla de periódicos de 2001 y decir que están atacando justo ahora, ¿no? Sin saber qué está pasando. Porque si hablamos sin conocimiento de causa, solo estamos haciendo un chisme más grande, ¿no? Solo podemos aventar tierra y hacer una montaña gigante de información que ni siquiera tiene relación con lo que nosotros estamos viendo o con lo que está pasando, ¿no? Más que nada. Incluso uno de los ejemplos más sencillos con lo que está pasando ahorita es poder creer que Al Qaeda o los talibán son lo mismo. Y no, para nada, son completamente diferentes. Bueno, no, tienen muchas cosas similares porque son en el mismo país y mismo objetivo, pero no son lo mismo, ¿no? Debemos informarnos justo para no replicar información falsa, ¿no? Y sobre todo que toda la información que repliquemos sea crítica. ¿A qué me refiero con crítica? Que sea información que sea veraz, por ejemplo, que la hayamos sacado de algún lugar. Por ejemplo, la información que ahorita yo les conté así muy someramente, la saqué de noticieros o medios como la BBC, CNN, algunos noticieros que sigo por Instagram, que de hecho les puedo dejar las cuentas y les voy a dejar las cuentas aquí abajo para que las chequen por si quieren contrastar información, lo cual es lo que deberíamos de hacer, ¿no? ¿A qué voy con esto, no? No es que yo me haya inventado un chisme así súper complejo para confundirlos, para decir, no, es que ustedes deberían de investigar, pues no tiene sentido si yo no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, el chiste de que investiguemos las fuentes o investiguemos en noticieros, en periódicos o en lugares donde la información es fidedigna, es el punto 4, que es la veracidad de las fuentes, ¿no? ¿A qué voy con la veracidad de las fuentes? Que nosotros necesitamos tener o buscar que la información que vamos a compartir, no está mal chismear, no está mal compartir, pero que lo que vayamos a compartir sea de un lugar que que replique información, si no verdadera, completamente sí veraz. Hay una diferencia un poco porque que tenga una trascendencia, que pueda ser un noticiero, por ejemplo, un noticiero importante, y no solo lo que vi que un compañero de un amigo del primo reposteó en una nota que no tiene ningún sentido y que no va ni siquiera acorde con lo que está pasando, ¿no? Uno se puede construir una idea de cualquier tema, de política, de cultura, infinidad de temas, ¿no? Pero siempre debemos de tener de generar una reflexión crítica, ¿no? Que es muy diferente a solo ser criticón, ¿no? A copiar esta idea del primo, del amigo, del no sé qué. Porque pues, ser criticón es solo aventar información así nada más, como pura verborrea, pero no es cierto, si tiene sentido de causa lo que estoy diciéndoles ahorita. Aventar una información sin haberla investigado y solo opinando por opinar, ¿no? Y eso pues puede hacer mucho más daño porque entonces no estamos replicando información que sea veraz, ¿no? No se necesita ser especialista, eso es muy importante. No necesitas ser especialista en un tema, por ejemplo en esto de Afganistán, solo se necesita tener ganas de investigar, sentarte un ratito a la computadora, súper sencillo, para que puedas pues vaciar toda la información que quieras, ¿no? Y hacerte tu bagaje, y entonces ahora sí hablar y decir, es que sí, yo creo que las normas están mal, porque de las normas puedo decir que esto y esto, ¿no? Así es, por ejemplo. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video. Yo voy a seguir subiendo videitos, espero con mayor regularidad, sobre todo pues porque me interesa formar una cultura de código abierto. Sus comentarios me hacen mucha ayuda, entonces échenme sus comentarios porque ese es el chiste, ¿no? Un poco del canal. Si les gustó la música de intro, los invito a checar la música que produce Frostbeat. Lo pueden ver también aquí, dejé el link. Y bueno, denle like, suscríbanse, síganme en Instagram, ahí subo varias cosillas ya de otras cosas, ¿no? Y bueno,
pues agradecerles por estar acá, ¿no? Entonces nos vemos la próxima vez. Cuídense, ayúdenme a construir, ayudemos a construir una cultura de código abierto. Adiós.